Buenas tardes, mi nombre es Hugo Fernando Hernández Rodríguez con el código 180-1483 de décimo semestre de Ingeniería Mecatrónica. Mi conclusión después de todo lo leído, analizado y visto ese semestre sobre la sociedad colombiana es lo siguiente. Colombia es un país que no tiene memoria. Hoy en día ignoramos lo que ya sucedió y cometemos los mismos errores del pasado. Encontramos cómo las macrinas han ido creciendo en el territorio nacional y el Estado no hace nada para detenerlos. Vemos que de algunos años para acá la corrupción ha entrado en el seno político y judicial de una manera nunca antes vista hasta tocar fondo. La Cámara de Representantes y el Senado han sido salpicados de corrupción en el gobierno Uribe por culpa de la parapolítica, la política o el caso de agroingresos seguros, en fin, muchos casos. Hace 2 meses vimos cómo se asociaba el cargo más honorable del país, que son los magistrados de la Corte Suprema, donde se dejaban sobornar y así manipular las leyes al antojo de unos terceros que son minoría. En este momento estamos negociando con el mayor grupo terrorista de Latinoamérica, en un país donde no es el nuestro, con unas condiciones que no son las que nosotros queremos y con un complot entre Estado y las FARC que es muy evidente. Para que no olvidemos lo sucedido, yo voy a hacer una breve síntesis narrando cómo hemos vivido la historia en Colombia poco a poco mediante la guerra que ha sucedido en nuestro país. A través de la historia, Colombia se ha mostrado como un país bipartidista, donde solo existían dos partidos, conservadores y liberales. Dos partidos que se necesitaban, pero se odiaban. Dos partidos que han llegado al punto de intentar destruirse mutuamente solo por tener poder absoluto. Debido a esta guerra bipartidista, no escucharon otras ideologías de personas distintas de esta época. Esta época está marcada con tres hechos muy decisivos que dan inicio a toda la violencia, que ya sabemos que hay distintos tipos de violencia y guerra en este país. El 9 de abril de 1948 ocurre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un liberal no tan liberal, un ideólogo político que iba en contra de la forma de gobernar de los partidos existentes y el cual seguía ya una cantidad abundante de personas. Debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se comienzan a ver indicios de revolución, esta que no se veían 50 años atrás y que en ese momento eran muy evidentes. Comienzan a haber caos y descontrol en la nación. Para controlar a la sociedad, los partidos tradicionales, los gremios y la iglesia efectúan arreglos entre sí y realizan un golpe de Estado, derrocando el poder al conservador Laureano Gómez e instalando en el poder militar a Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Una etapa donde se comenzó a evidenciar que los ciudadanos no querían las distintas vertientes políticas, donde el general Rojas Pinilla crea un tercer partido político llamado la NAPO, el partido político que logra hacer oposición al Frente Nacional. Los dos partidos tradicionales, como se dan cuenta que el general Rojas Pinilla está ganando ciudadanos, se vuelven a unir y realizan un pacto por 16 años que consiste en compartir el poder intercaladamente durante cada periodo presidencial. Durante esta época comienzan a crearse el grupo revolucionario llamado las FARC, del cual ya todos conocemos su historia. Sabemos que empiezan con unas grandes ideas, pero que al día de hoy esas ideas se han ido desapareciendo del todo. Respecto a los aspectos sociológicos de esta época y décadas siguientes, no se tienen registros, ya que o la gente se dejaba llevar por el poder o tenía miedo de mostrar realmente lo que sucedía en el país. Se crea la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y los profesores de esa facultad intentaron no dejar caer un país como sucedió. Se concentraron estos profesores en dichas minorías, como los campesinos, los universitarios, etc. Llegaron al mismo centro de la guerra y del motivo de la revolución, en donde encontraron cómo las FARC se unían con los campesinos o grupos indígenas porque estos les daban un mayor bienestar y una mayor protección. Encontramos cómo el país seguía en descontrol y llegamos a la peor época de la historia reciente de nuestro país, donde el narcotráfico, la corrupción, la guerra y la violencia en todos sus sentidos se potencializan y logran, como se dice popularmente, poner el país patas arriba. Se logra controlar décadas después lo sucedido en esta época, dado que la ciudadanía colombiana no quiere seguir sufriendo como durante 50 años lo hicieron, y se unen y logran un país donde el narcotráfico, la corrupción, la guerra y la violencia en todas sus distintas modalidades se disminuye. Como conclusión de lo ya dicho y de los escritos que hemos tenido, tengo que recordar siempre nuestra historia y tenemos que recordar siempre nuestra historia. Antes de iniciar con pasos fuertes en nuestro futuro, tenemos que mirar nuestro pasado y poder actuar coherente en el presente para hacer grandes cimientos para el futuro. Gracias.